Shalom, shalom, ¿qué tal? John Couture escribe, estimado Morel, le voy a hacer una pregunta. El llamado rey David, entre comillas, no sé por qué, ¿realmente fue un rey o algo así, como un cacique de una tribu? La pregunta quizás no debería tener la O, sino un I, quizás. Vamos a ir viendo. Rey David, según la tradición judía, fue mucho más que un líder tribal o un cacique, pero también fue un líder tribal y un cacique. Fue un rey unificador entre otras cosas, pues fue pastor de ovejas, fue poeta, fue sabio, fue padre, fue amante, fue guerrero, fue una persona lúcida, fue una persona que fracasó en algunas cosas. Logró unificar al pueblo judío, consolidar las tribus de Israel, conquistar el lugar que correspondía a Jerusalén para hacer ahí el templo, cosa que no logró hacer. Consolidar las tribus, como le dije, las unificó, hizo un reino centralizado, estableciendo la capital en Jerusalén, Jerusalén, convirtiéndola desde entonces en el corazón, en la capital eterna e indivisible del pueblo judío. Es un centro religioso, cultural, político, nacional del pueblo judío, gracias a Rey David. Sin embargo, también es importante analizar el contexto histórico y arqueológico para comprender mejor su figura. Desde una perspectiva histórica, el rey unificador David se encuentra en el Tanaj, en la Biblia. Fue ungido como rey por el profeta Shmuel. Luego consiguió su cargo a través de cuestiones políticas inherentes a alguien que se casó con la princesa del rey anterior, rey que murió, sus hijos, casi todos ellos murieron. Eh, Así que logró encontrar el poder de manera legal y eficiente. Gobernó primero como un gobernador en la ciudad de Ziklag, del reino de los filisteos. Luego gobernó como el rey de Yehudá, la tribu Yehudá, lo que dice el tribu, líder tribal o cacique. Fue en la ciudad de Hebrón, hoy dominada por el imperialismo árabe musulmán, la ciudad de Hebrón, y luego sobre todo Israel desde Jerusalén, en un total de unos 40 años. El contexto tribal, es cierto que las tribus de Israel tenían una estructura muy compleja quizás de entender, eran provincias, estados, cantones, era una organización bastante poco ortodoxa, digamos, no es algo habitual encontrar eso, era un régimen de vivencias tribales con pequeños gobernantes, y David surge como un líder en un periodo de transición de la época esa de la confederación o como se llame de tribus a un sistema monárquico. Hubo un primer rey, rey exitoso en algunas cosas, fallido en otras, el rey Shaul, y en ese sentido el liderazgo de David se inicia como un líder tribal, sin duda, pero su impacto fue cada vez mayor, logrando unificar, como les dije antes, a las tribus, al país, extenderlo, hacerlo un pequeño imperio poderoso. Hay fuentes externas del rey David. Al momento, aún hasta donde yo sé, no se encontraron fuentes externas, pero en la estela de Tel Dan, un lugar arqueológico, se menciona la casa de David como una casa real, monárquica. Así que hay una evidencia de que hubo una casa real del rey David. Todos los historiadores están de acuerdo que desde Rehabam, Roboam en español, o Jeroboam y Jeroboam en hebreo, hay evidencia histórica ineludible, indudable. Lo que algunos dudan es que si existió el rey David y el rey Salomón, como menciona la Biblia, el Tanaj, se encuentran evidencias como esto de la estela de Tel Dan, pero sigue estando en el patrimonio cultural del pueblo judío, por lo cual tuvieron su influencia. Quizás no con el poder que menciona el Tanaj, vaya a saber, pero son historias basadas en figuras reales, fundadores de dinastías, tanto David como su continuador Salomón. Desde una perspectiva bíblica del Tanaj, sin duda que David fue, como le dije antes, un hombre con muchas virtudes, ocupaciones, tareas. También tuvo sus defectos, sus errores, por más que el Talmud dice que David no pecó. Bueno, es una cuestión que podríamos un día indagar y estudiar. Y sin duda que también David continuó el pacto del pueblo judío con Dios y restableció ese pacto, haciendo que las cosas se vieran de una manera más intensa, las cosas del judaísmo, y que se empezara a cumplir esta promesa mesiánica que aún no existía realmente, pero de que haya un rey que centralizara al pueblo, la nación, le diera estabilidad, paz, etc. Así que la comparación con un cacique puede ser válida si hablamos de las primeras etapas de su liderazgo.
especialmente cuando era jefe de un grupo de rebeldes al servicio de los filisteos en un momento. eh, Tuvo que pasar por eso el rey David, pero su rol histórico, espiritual, trasciende categorías de líder, cacique, jefe, rey, se convierte en una figura central del pueblo judío, un modelo de liderazgo. Por algo el Tanaj, cuando compara reyes buenos y malos, cuando dice es bueno como David, habiendo reyes que fueron mejores, pero es como un modelo a seguir dentro del pueblo judío como rey, y por eso la convicción es que David Melech Israel Haybe Kayam, David el rey de Israel, está vivo y existe. ¿Por qué? Porque su dinastía continúa y el Mashiach esperado será un digno sucesor de David, continuando en su trono, gobernando en Israel para el pueblo judío en honor a la familia del rey David. Así que si esta respuesta le ha servido, póngame el dedito para arriba. Si no le sirvió, póngame el dedito para arriba también. Comente, comparta, suscríbase. Shalom y bendiciones.